Bueno, no creo que sea tan fácil para cada uno de ustedes de estar lejos de su patria. Yo solo de pensar que tengo 3 guaguas, del marido no me importa porque ella es mayor de edad, yo creo que se va a acoplarse en cualquier lugar y con cualquier otra compañía, que no hay. Pero solo de pensar que tengo 3 hijos, una de 6 años, otro de 4 años y otra de 9 meses, yo creo que pienso mucho de que hay que luchar en la patria, ahí dentro. Y si ya no hay chance mismo, tendremos que correr el camino lamentable de ustedes, ¿no? Lamentable porque pueden vivir en un país de oro, pero no hay nada como la patria en donde nacimos. Por eso, mi solidaridad a cada uno de ustedes, que lo que ha dicho el hermano boliviano y algunas otras personas que están aquí y que me han contado, muchos de ellos, que no pueden volver al país porque les espera la cárcel. Si la justicia fuera independiente, imparcial, rápida y justa sobre todo, yo creo que nadie tiene miedo de quedarse en el país, hay que enfrentar. Si cometieron algún delito pues, que estaba prohibido por la ley, hay que enfrentar. El problema es la persecución y la justicia frente a la persecución, la justicia frente a la venganza política queda corto. Por eso yo creo que hay que luchar, y ustedes desde aquí, desde el espacio externo de cada uno de sus países, tienen que seguir también luchando y dándonos ánimo para seguir adelante, porque yo digo, estando afuera debe ser mucho más difícil de aportar para esos cambios que busca cada uno de nuestros países. En ese sentido, voy a contestar rápidamente respecto de las armas. Si usted no me dice, yo no he leído, porque todo el día he pasado en los medios, en reuniones, todavía no leo la prensa ecuatoriana. Pero en resumen, y yo quiero de lo poquito que acabo de leer en el celular, digo, este es otro, aparte de ser ilegal y no necesaria, digo, es otro negociado más. Como una empresa que hasta hace mes de abril ha sido vendedora de té, de estas aguas para bajar de peso, de pastillas para estrés, no sé qué más, de la noche a la mañana se convierte en especialista en fabricación de armas porque dice que su capital era de $800. Ahora ya va a hacer negocios por $40 millones. ¿Qué negocio? ¿Quién está detrás de esto? Hay un doble discurso muy fuerte en el Ecuador. A mí me parece vergonzoso todo lo que está pasando. El presidente Alan García fue condecorado este viernes en la Asamblea porque dice que le invita al Ecuador a desmilitarizar la frontera, que ya no hace falta. Por eso le condecoramos. Le condecoraron porque yo no entré a la condecoración. Pero como la Asamblea ya condecoró, toca decir que le condecoramos. Pero entonces el doble discurso, mientras por delante se condecora a alguien que quiere desmilitarizar las fronteras, el otro ya está en negocio de armas. ¿Para qué queremos las armas si vamos a desmilitarizar? ¿No será mejor invertir esos $40 millones en los hospitales que acaban de lanzar la emergencia de la salud? Es el doble discurso del gobierno, que por un lado dice que la salud y es de todos, pero de todos los de Alvarados, de todos los Patiños. Porque si nosotros vamos a un hospital, yo me voy de ahícito de la Asamblea, al Eugenio Espejo, allá tengo que ir sin sombrero. Llego con sombrero, me rodean 40, 50 gentes para que le dé comprando la receta porque su paciente está muriendo. Entonces yo digo, llámele al director, le hago salir al director, digo, ¿qué es esto? No que la salud es gratuita, no que la atención es de primera. No sé si aquí pasan, pero hay una propaganda del Cholito y del Bonafón. No sé si han pasado en algún canal, pero hay una propaganda en donde este comediante Cholito se enferma, se desmaya y cuando se despierta el Bonafón, este comentarista de fútbol, él es el médico. Y el Cholito le dice, ¿pero para qué me trajiste a una clínica si no voy a poder pagar? Y el Bonafón le dice, no, aterriza hermano, la revolución ciudadana ya cambió todo, ahora los hospitales se parecen a clínicas. Esto es un hospital, no vas a pagar nada.
Entonces, en toda la campaña de la consulta me he ido de pueblo en pueblo. ¿En qué provincia del país, en qué hospital grabaron la propaganda? En las 24 provincias han dicho que no. Entonces, esa propaganda lo hicieron en la Luna o en cualquier otro lado, pero no en el Ecuador. Porque en el Ecuador, mientras la propaganda sigue rodando, la Asamblea Nacional declaró por unanimidad emergencia de salud en el Ecuador. Y el gobierno nacional hace 2 meses declaró en emergencia. Lo lamentable es que las emergencias son una herramienta para la corrupción. Las emergencias hacen, al igual que en la vialidad, se dictó emergencias para no licitar las obras. No es que van a resolver con las emergencias. Todas las carreteras que se hizo en el 2007-2008 no tienen licitación, no tienen concurso de ofertas. Y cuando queremos fiscalizar desde la Asamblea Nacional, dicen, no, es que era con emergencia, no ve que la emergencia no hay que concursar. Entonces, carreteras que valían 60 millones se fueron por 300 millones. Y ahora en los hospitales va a pasar igual. Todos están en emergencia, todo. La salud con emergencia, la educación con emergencia, las vías con emergencia. Todo. Las cárceles con decreto de emergencia. ¿Para qué? Para que en ninguno de esos sectores pueda entrar licitación y ofertas para la transparencia del uso de los recursos públicos. Entonces yo sí creo que es importante que nosotros reaccionemos frente a la posibilidad de más armas. Si las armas resolvieran el conflicto en el país, pues bueno, venga más armas, pero el problema es que no tiene que ver nada con armas. Mientras exista falta de empleo, la gente no tendrá que comer. La delincuencia no se va a resolver si no aplicamos una nueva política laboral. Una política que asegure que si no es del papá y la mamá que trabajen, al menos del papá. Muchos hogares han tenido que sacar ya a sus hijos de las escuelas porque el gobierno dice, ¡qué maravilla! La educación es de todos. Sí, pero el hecho de que haya puesto una escuela del milenio en Zumbagua no quiere decir que la comunidad que está a 2 kilómetros, 1 kilómetro pongamos la Cocha, no tiene profesores, pues todavía está con profesores unidocentes, mientras en el centro de Zumbagua dice que hay 24 profesores. Hay no sé cuántas computadoras, están dando inglés, quichua, castellano. Pero es escuelita. Y al lado, las escuelas con profesores bonificados, unidocentes, sin sillas, sin mesas, sin pizarras. Mandan cartas. Yo cuando voy a los debates voy llevando cartas a la ministra. Digo, ¿es cierto que la educación ya es de todos? Sí, como ningún gobierno hemos llegado al último rincón. Mentira. Tengo cartas que dice, señora asambleísta, pedimos de favor que usted pague una profesora mensual. Y creen que el asambleísta tiene para eso, cuando un asambleísta hace un trabajo honesto y no cobra por cada gestión de puestos $15,000 como cobran algunos de Alianza País. Yo no tengo por qué pagar profesores, esa es obligación del Estado. Y lo he denunciado, y con depósitos, es vergonzoso. Así como el gobierno dice, juntado todos los gobiernos de los últimos 5 gobiernos, no iguala la inversión en el área social. Yo digo, tampoco iguala la corrupción de los otros gobiernos con este. Porque todo está con emergencia y ahí está la corrupción. De manera que ya voy a profundizar más el tema de las armas. Yo creo que recién hoy ha salido, no lo conocía. El tema de la embajadora de Estados Unidos, yo creo que debilita mucho más la situación de una política laboral. Los empresarios, si ya no pueden exportar el 33% de producción de brócoli y de flores a Estados Unidos, lo más fácil es dejar de producir esos 33% ya en las provincias y solo van a seguir produciendo para donde tienen mercado, porque yo le decía a los empresarios en una reunión, explíquenme cómo funciona el ATPDA. Entonces decía, mira, por cada barco que va, nosotros tenemos un ahorro, ponte un ejemplo, de $250,000 a Estados Unidos, ese es el ATPDA. Digo ya, suponiendo que ustedes sigan mandando esa flor o ese brócoli, ustedes ganan en el viaje de ese barco 250,000, dice no, nuestra ganancia sin el ATPDA va en pérdida, ni siquiera tendríamos como ganancia para pagar el valor de los aranceles. Entonces es preferible suspender ese 33% de producción y no nos hacemos lío, ya.
Nosotros perdimos, pero también se va fuera los empleados que tienen mano de obra, que dan mano de obra en las empresas. Entonces, ahora, claro, tan bonito vienen y dice ya la asamblea que se ayude a pronunciar que estaban de acuerdo con la expulsión de la embajadora. ¿Por qué no pensaron antes que eso va a tener efectos políticos, de efectos comerciales, de efectos económicos? Piensan ahí con el chungo, después que expulsan, vienen a la asamblea y dicen, ayúdennos, vean pronunciando. Yo no estoy de acuerdo que una embajadora haya levantado un informe oculto. Yo entiendo la diplomacia, yo entiendo cómo serán las normas protocolarias de Estado a Estado, pero yo no creo que el presidente debía callar este bochorno de la Policía Nacional, de la corrupción, expulsando al embajador. Al contrario, yo digo, el presidente en diplomacia debía decir de Estado a Estado, por favor solicito que el embajador reconozca, firme y rúbrica si es cierto, dónde estaban los corruptos, cuáles son las redes que tenían vínculos con la corrupción, cuáles son las personas. No, él dice expulsen y aquí callamos todo Pero no solo que calla la corrupción, sino que jodió las relaciones comerciales de Estado a Estado. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, yo voté en contra en la asamblea y lo que consiguió la asamblea es 54 votos de 124. Eso sí te debe dar una lección, pero el gobierno dice, bueno, lo importante es que 54 dijeron que están de acuerdo. Y igual no pasa nada a los que no le apoyamos. Y hay que seguir luchando ahí porque cierto es que somos minoría en los votos, pero en la representación yo creo que hay que seguirlo sumando desde afuera y no solamente luchando adentro en el curul. El tema de Bolivia a mí me parece preocupante. En la mañana estuve en una radio y decía que Evo Morales va a legislar urgente una ley de comunicación que obligue a los medios de comunicación transmitir todo el discurso presidencial. Pero en Ecuador ya hace eso, sin ley. Nada, es obligación. Y el que no transmite se cierra nomás. Y a mí me parece terrible obligar a los medios de comunicación a transmitir el mensaje presidencial, cuando yo digo, los medios de comunicación tienen que tener una obligación de transmitir cuando estén en emergencia, cuando hay una erupción, cuando se trate de daño eminente que tiene que la población movilizarse o se trate de una conmoción social o algo que va a pasar. Sí, los medios de comunicación tienen que estar a las órdenes del Estado, a las órdenes del presidente, sí, pero no para que pase delirando como los sábados en el Ecuador. Ya no soportamos. Ya no soportamos. Más de 1025 cadenas nacionales en 4 años. Esto es insoportable. Y obligatorio. Y lo peor, se vuelve tan enfermizo el uso de los medios cuando no hay derecho de réplica. Si hubiera un derecho de réplica, yo digo, bueno, si él hizo 1000 cadenas, la ciudadanía ecuatoriana también tuvo 1000 cadenas para debatir públicamente, pero no tenemos. O sea, es solo de ida y no es de venida. Entonces yo sí quisiera que Bolivia, que Ecuador, cualquiera que norme los medios de comunicación, sea tanto para el Estado, que es el representante, que tanto el Estado y el gobierno, que es el representante de ese Estado, como los ciudadanos, tengan igualdad de condiciones. Si no hay derecho de réplica, entonces yo digo, triplemente se hace daño, como a la señora que le detuvo en Riobamba. Ya, le detuvo, le mandó a la cárcel, quede quieto, calladito el presidente. Más daño hace, volviendo a repetir, en 4 o 5 cadenas, ¿quién es la señora? Y lo que no sabían en Galápagos, llegan a saber a través de la cadena nacional, que era una vieja enjollada, que era una vieja pelucona, que además yo pensé que era la hija y había sido la empleada doméstica. O sea que alguien tenga empleada ya es pecado. Y además de eso, la Constitución, artículo 11, numeral 2, dice: nadie podrá ser discriminado por condición económica, condición socioeconómica, dice, por pasado judicial. No, el presidente sale un Chambers y acaba, dice que tuvo tantos juicios, tiene tanto. Pero si la Constitución prohíbe que se discrimine y se publique los pasados judiciales,
Yo creo que el presidente ha llegado a un momento en donde ya no necesita asesoramiento ni jurídico ni político. Yo creo que necesita ya una ayuda psiquiátrica. Sí.